Leyendo la otra noticia, miren, Calderón y Uribe, imitaciones peligrosas. Ahí los tienen, al fecal, unidos por afinidades ideológicas. Los hoy expresidentes Felipe Calderón de México y Álvaro Uribe de Colombia creyeron que el esquema de seguridad democrática mediante el cual el segundo combatió a la guerrilla podía ser copiado por el mexicano para vencer a los cárteles de la droga. Aunque el caso colombiano tuvo algunos resultados positivos, esa política hundió a su país en la violencia y acarreó violaciones de los derechos humanos. El resultado en México fue similar, más hechos violentos, corrupción en las fuerzas federales, multiplicación de bajas civiles. El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, recibió en el Palacio de Nariño a Fecal, quien 3 meses antes había resultado el ganador oficial de una polémica elección presidencial y se preparaba para asumir en 1 de diciembre como nuevo mandatario de México. Los daños colaterales de Felipe el Oscuro. Lo más llamativo de ese encuentro fue el trato tan deferente que dio Uribe a Calderón, pese a que éste aún no era presidente, y la duración de la cita, que comenzó con un desayuno de trabajo y siguió con un encuentro bilateral. Se prolongó toda la semana. Un exfuncionario colombiano que estuvo en ese desayuno dice: Uribe exhibió los éxitos de su política de seguridad democrática, una estrategia que le había permitido reducir 54% los cultivos de hoja de coca y arrinconar a la guerrilla de las Fuerzas Armadas, el FARC. Uribe no habló de una guerra contra el narcotráfico, pero sí habló de los beneficios que le había dejado a Colombia la lucha frontal contra el crimen organizado y contra el narcoterrorismo. Así se refería a las FARC. Y se comprometió con Calderón en ayudarlo con toda la asesoría de seguridad que le hiciera falta, asegura la fuente. Uribe era un mandatario popular y tenía resultados que mostrar en su lucha contra el crimen y la insurgencia. Su índice de aprobación era de 72% según una encuesta de Gallup. Los homicidios se habían reducido 40%, pasaron de 28.000 a 17.000. Los secuestros habían caído de 8 a 2 cada día. Colombia era un país mucho menos violento e inseguro que cuando él llegó al poder. Esos datos duros, aunados a un buen ciclo económico, le había permitido reformar la Constitución para poder reelegirse y cumplir un segundo mandato. Igual, era evidente que Calderón tenía un gran respeto a Uribe y sentía afinidad ideológica con él. Los dos son conservadores partidarios del mercado más que del Estado. Amigos políticos del derechista español José María Aznar y aguerridos contradictores de la izquierda latinoamericana, en particular de los que ellos llaman el castrochavismo. En una rueda de prensa que ofreció Calderón la tarde del 4 de octubre en el Palacio Nariño tras su encuentro con Uribe, el panista comenzó a hablar de seguridad democrática y de la disposición del mandatario colombiano de ofrecerse asesoría en temas vitales para México. Pues ahí está.
Es un esbirro del viejo régimen. Epigmen Ibarra se lanza contra Broso y lo llama patiño patético. Palabras perfectas, este patiño patético de Broso. Ahí está. El periodista y productor Epigmen Ibarra consideró que Víctor Trujillo Broso es un esbirro del viejo régimen y lo llamó patiño patético, secundando el video del Canal 11, en donde de la mano de Estefanía Veloz se exhibió el poco profesionalismo del periodista y comediante. Fue a mitad de semana cuando Broso volvió a hacer tendencia en redes sociales, ahora para tratar de censurar un video en el que se observa un poco de su largo historial de machista y tendencioso. Lo anterior fue parte del programa de Buena Fe de Canal 11, en donde aparece la periodista Estefanía Veloz, quien durante casi 2 minutos habla sobre la mala fe y poco profesionalismo que ha acompañado a Broso a lo largo de los años. El video está acompañado por el texto. Es difícil hacer un ranking de la mala fe de los reaccionarios, pero en los primeros lugares sin duda está el payaso Víctor Trujillo, conocido también como Broso. Estefanía Veloz nos cuenta su animadversión contra el proyecto de transformación que encabeza López Obrador. A través de Twitter, el periodista y productor Epigmen Ibarra apoyó los dichos de Veloz en su video y consideró que Broso solo es parte de las obras que aún permanecen del viejo régimen. Yo respeto a los payasos, a los que no respeto es a los que se disfrazan de payaso, esbirros del viejo régimen, patiño patético de reporteros que se prestan a criminales como García Luna. Estoy de acuerdo con Estefanía Veloz. Le dijo a Broso sus verdades, escribió. Y ahí está el tweet que mandó. La mala fe de los reaccionarios en México les ha llevado a usar múltiples disfraces con tal de hacerse un lugar en la discusión pública. Algunas veces se han presentado como expertos epidemiólogos, otras como defensores de los derechos humanos, y no ha faltado la ocasión en que se han denominado feministas a pesar de su conservadurismo. Y cuando ya de plano se les agota la imaginación, se enfundan en su piel más natural, la de payaso vagabundo. Para ellos no hay mejor representante que el comediante o periodista Víctor Trujillo, mejor conocido como Broso. Este personaje, que se ha tomado muy literalmente la tesis de eterno retorno de las cosas, pues a pesar de que ha perdido toda credibilidad, vuelve vez tras vez a intentar engatusar al público con su discurso crítico. Salió recientemente a advertir sobre el uso electoral de las vacunas contra la COVID-19. Por medio de una retahíla, según él, muy irreverente el humorista, reconocido por el uso misógino de personajes femeninos en sus programas, criticó en su espacio dentro del portal Latinos que el plan de vacunación del gobierno mexicano no considere la participación del sector privado. Se mostró suspicaz con esta medida, pues cree que cabe la posibilidad de que las vacunas sirvan como instrumento político para favorecer al proyecto del presidente en las elecciones del próximo año. Lo que parece ignorar el señor Trujillo es que en México la vacunación contra la COVID-19 se ha convertido en una prioridad de salud pública y por tanto todas las personas tendrán el derecho a este beneficio de manera gratuita y sin condicionamientos de ningún tipo.
Tal vez su percepción está subordinada a un anhelo de retorno a esos tiempos de régimen corrupto. Como sea, en los 35 años que lleva haciendo televisión profesional, nunca se le había visto actuar de tan mala fe para ganarse una risa enlatada. Desde hace años, el PAN y sus aliados tienen un pacto que ha dañado a México. En el 95 aumentaron el IVA de 10 a 15%. En el 98 aprobaron el rescate de negocios de sus amigos y banqueros con el FOBAPROA. En 2006, el PRI ayudó a Calderón operando el fraude electoral. En 2012, muchos panistas llamaron a votar por Peña Nieto, como Vicente Fox. Después, PRI, PAN y PRD firmaron el Pacto por México y aprobaron las reformas que afectaron a todo el país. En 2017, aprobaron los nuevos gasolinazos y la Ley de Seguridad Interior. En 2018, hicieron todo para frenar el cambio que México necesitaba. Y tras su derrota, durante 2019 y 2020, se han opuesto a que la Cuarta Transformación avance y a las reformas que garantizan el derecho a la pensión, a becas y eliminar el fuero. Hoy PRI, PAN y PRD por fin se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral y demuestran que son lo mismo y representan los mismos intereses. No vamos a permitir que vuelvan a traicionar al pueblo. Extirpemos el tumor de la corrupción. Morena es la esperanza. Seguirán teniendo el firme apoyo de su amigo, el presidente de la República. Me comprometo a dar un vigoroso aliento a la infraestructura. Voy a reducir los impuestos para quienes trabajan. Si llevamos a cabo esta reforma, bajará el precio de la luz y del gas. Llevamos años viendo lo mismo. Es momento de cambiar. Morena, la esperanza. El PRI es el águila en el centro de la bandera nacional. Nuestros colores son los colores de la nación. Son los colores del pueblo de México. Yo pienso en el presidente Salinas como un gran presidente. Otros dos gallegos venían con un coche por la ruta 2, los paran policías sin permiso para conducir. Un gallego es el otro Manuel, correcto que el señor quiere manejar. Busco no mentir ni asociarme con mentirosos. Nada de que me va a quitar la pensión. Yo la pensión la necesito, de eso vivo. Todos los países, a todos los presidentes tienen una pensión. Con eso se evita de alguna manera que roben. Que el multilateralismo. El presidente trata de quitar del camino todo lo que se le interponga a su voluntad, incluyendo medios de comunicación, periodistas o calificadoras internacionales. Pepe, ¿viste el apagón de anoche? Si no, no pude verlo, me cortaron la luz. Los sobornos, los paquetes de dinero y las ligas son el actuar de todos los días de López Obrador y de su camarilla. El PRI Culiacán pagó una factura que no la merecíamos. Nosotros fuimos enmarcados en un error de la democracia. Yo veo un AMLO cansado y enfermo. Lo vimos desvanecerse recientemente en un evento. No se va a permitir bajo ninguna circunstancia que ninguna persona, ningún ciudadano, hable mal de nuestra investidura, que es el alcalde, y mucho menos de nosotros, porque somos un equipo de trabajo. Hoy, los priistas vemos hacia adelante. Tenemos la obligación de hacer que vuelva a triunfar la política.
Y me siento muy orgulloso de ser militante del PRI, porque el PRI construyó el siglo XX, porque el PRI construyó las instituciones, porque el PRI será el partido del siglo XXI. Por sobre los intereses y visiones personales. La buena política que sabemos hacer, seguiremos haciendo los priistas. Pero no tengo ni la menor duda que la democracia nos va a poner en una oportunidad de triunfo en el 21 y si trabajamos fuerte y en equipo, la democracia nos va a regresar al poder en el 2024. Un exhorto a hacer una profunda investigación de la red de corrupción de Andrés Manuel López Obrador y la posible procedencia de recursos del crimen organizado. Hoy los mexicanos se preguntan cómo llega el PRI a sus 90 años. Los priistas respondemos con unidad y firmeza. A López Obrador, si no lo educaron en su casa, lo vamos a educar aquí. Hago un llamado a la sociedad mexicana a no dejarse engañar por López Obrador, a darle la espalda a este comprobado corrupto y a las candidatas y candidatos de su camarilla. La mala fe de los reaccionarios en México les ha llevado a usar múltiples disfraces con tal de hacerse un lugar en la discusión pública. Algunas veces se han presentado como expertos epidemiólogos, otras como defensores de los derechos humanos y no ha faltado la ocasión en que se han denominado feministas a pesar de su conservadurismo. Y cuando ya de plano se les agota la imaginación, se enfundan en su piel más natural, la de payaso vagabundo. Para ellos no hay mejor representante que el comediante o periodista Víctor Trujillo, mejor conocido como Broso. Este personaje que se ha tomado muy literalmente la tesis de eterno retorno de las cosas, pues a pesar de que ha perdido toda credibilidad, vuelve vez tras vez a intentar engatusar al público con su discurso crítico. Salió recientemente a advertir sobre el uso electoral de las vacunas contra la COVID-19. Por medio de una retahíla, según él, muy irreverente el humorista, reconocido por el uso misógino de personajes femeninos en sus programas, criticó en su espacio dentro del portal Latinos que el plan de vacunación del gobierno mexicano no considere la participación del sector privado. Se mostró suspicaz con esta medida, pues cree que cabe la posibilidad de que las vacunas sirvan como instrumento político para favorecer al proyecto del presidente en las elecciones del próximo año. Lo que parece ignorar el señor Trujillo es que en México la vacunación contra la COVID-19 se ha convertido en una prioridad de salud pública y por tanto todas las personas tendrán el derecho a este beneficio de manera gratuita y sin condicionamientos de ningún tipo. Tal vez su percepción está subordinada a un anhelo de retorno a esos tiempos de régimen corrupto. Como sea, en los 35 años que lleva haciendo televisión profesional, nunca se le había visto actuar de tan mala fe para ganarse una risa enlatada.